Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con reseñas de discos, música que tiene que ver y que enlaza política, artes visuales, artes plásticas y demás. Estamos en 1 de mayo y hay una referencia muy al lugar con esta fecha. Está dentro de este álbum de Silvio Rodríguez, Unicornio, y justamente tiene que ver con la canción Hoy mi deber. Vamos a hablar de esta canción, vamos a hablar de su referencia y vamos a hablar de las relaciones tan interesantes de varios campos del conocimiento implicando artes plásticas y visuales con este disco de Silvio Rodríguez, Unicornio. Aquí tengo la edición en vinilo. Esta edición es grabada en Cuba, pero es distribuida en Bogotá, Colombia, y tenemos primero que nada esta imagen de la portada, que está inspirada en la imagen del Bosco del Jardín de las Delicias. Aquí tenemos la referencia. Esta es una publicación muy interesante sobre pintura y sobre cuadros fundamentalmente del Prado, del Museo del Prado. Y aquí tenemos la referencia del Bosco. Sabemos que el Bosco trabajó muy fuertemente todo el imaginario que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con lo bíblico. Un poco que hemos pensado al Bosco casi como un artista surrealista adelantado, y más bien es un artista simbolista en mi interpretación, sobre todo porque todo lo que utiliza tiene una significación muy clara, no hay automatismo psíquico en este sentido. Tenemos también este libro de El Bosco, que merece en algún momento un análisis solamente para esta pieza, para esta pintura, que es un tríptico y que está llena de misterios, está llena de enigmas, está llena también de música, aunque la música esté manifestada aquí casi que como un pecado, porque el sonido, la sonoridad, la música es la tentación. Pero bueno, aquí tenemos un montón de imágenes que van muy en relación de hecho, a símbolos que utilizan en el Jardín de las Delicias del Bosco. Esta imagen es un dibujo de Constante Diego. Este álbum es del 83 y pues tiene varias canciones que se convirtieron en canciones icónicas de Silvio Rodríguez. Por quien merece amor, La Gaviota, Son de Sangrado, Pioneros, es un término muy utilizado para el contexto cubano, político y demás. Hoy mi deber, que es la que vamos a hablar ahorita. Unicornio, La primera mentira, El sol no da de beber, La masa, canción urgente para Nicaragua. En sentido general, yo tengo que decir que para un poco comprender lo que implica todo lo que habla Silvio en sus canciones, es prácticamente que hay que vivir el contexto, habría que haber vivido el contexto de Cuba en todo su devenir, pero sobre todo, pues lógicamente después de la revolución y fundamentalmente los años 80, época que me tocó vivir, que viví, que fue muy placentera en muchos sentidos, pero también muy extraña y muy confusa en otros sentidos, sobre todo políticos y sociales. Y por eso, digamos que no es lo mismo escuchar a Silvio siendo cubano y viviendo el contexto que habiendo nacido en un país diferente. Silvio, para mí, de todas maneras, es humano en esencia y pues las interpretaciones trascienden contextos específicos, territorios específicos, políticas específicas, pero sí se complementan por un lugar de enunciación que tiene que ver con lo que vivió Silvio en Cuba y lo que vivimos en Cuba y lo que significó Cuba, sobre todo, y lo que significa todavía, pero sobre todo lo que significó en cierto momento en términos políticos y sociales. Bien, hay que decir que definitivamente la tensión entre la vida emocional íntima, en el caso de Cuba, y la vida política siempre fue muy fuerte. Yo quiero hacerles un comentario, hacer un análisis de la generalidad del disco primero que nada, y de algunas canciones, y después centrarme en Hoy mi deber. Hemos estado hablando en varios espacios de mis talleres en esta relación tensionante entre lo que sería prácticamente la intimidad, la individualidad, la emocionalidad y lo social y lo político. Esta tensión es muy interesante analizarla en este disco, fundamentalmente en la canción Hoy mi deber, y es muy interesante también analizarla en el contexto social, lo que pasaba en Cuba. Como introducción y como cubano que vivió en Cuba plenamente los años 80, década que estuvo llena de cosas maravillosas y otras cosas bastante curiosas y extrañas, tengo que decirles, y espero que me crean porque fue la realidad, que la tensión entre lo íntimo, lo individual, lo emocional, incluso la fantasía y el deber político y social y lo que era correcto como ciudadanía era muy fuerte.
prácticamente por un estado social y político que se sustentaba en una noción de materialismo dialéctico, de un marxismo bastante, digamos, tendiendo a una conciencia social, digamos, que negaba completamente lo individual. Tenemos entonces que en Cuba prácticamente vivir o refugiarse en la intimidad, en la individualidad, en la emocionalidad, era un pecado político, era ser antirrevolucionario, era ser totalmente antisocial. Entonces habían, digamos, llamados sociales colectivos en los que había que estar presente. Y eso es muy interesante porque creo que Silvio es un símbolo de esto. Cuando escuchen a Silvio, cuando lean las letras de Silvio, lo que están viendo es un símbolo en esencia, en una persona y en una experiencia de esto que estoy diciendo, sintetizado en la experiencia de una persona, en su música, en su imaginación, en su sensibilidad pasada y actual. De hecho, para mí también tiene mucho que ver la estética misma del disco, esta cuestión de la fantasía, de la imaginación, ya les digo, muy en relación a ese imaginario bosquiano que en la contemporaneidad pensamos que tiene más que ver con la fantasía que con algo religioso. Tiene mucho que ver con ese punto de tensión y ese punto ambiguo o dual entre la responsabilidad política social establecida desde un Estado y que solo se manifiesta en sentidos colectivos, y fantasear, imaginar un unicornio, algo que nada tiene que ver con la realidad. De hecho, el arte en esta época de los 80 en Cuba, pero desde los 60 pasó, desde que inició la revolución, se manifiesta en un discurso a los intelectuales que hace Fidel Castro, y el arte era llamado a servir a la política, a la sociedad y sobre todo pues a lo que en esos momentos proponía el gobierno. El arte debía ser un arte muy en relación casi que al realismo socialista, un arte que hablara solamente de la realidad y de una manera también propositiva y que llamara a la construcción colectiva. No se entendía como adecuado un arte que se delimitara a la intimidad, a la individualidad, o que fantaseara con mundos posibles por fuera del contexto real que estaba ocurriendo y de la construcción que se estaba haciendo a nivel social, insisto, y político. Entonces, de hecho, Unicornio es una canción que para mí tiene mucho que ver con esa nostalgia y melancolía, con aquella posible utopía, fantasía, imaginación, ingenuidad, incluso de la infancia, de los sueños, que se perdió, que es arrebatada. Para mí Unicornio es esa nostalgia, precisamente. Y como varias canciones, bueno, de hecho este álbum tiene La Primera Mentira, que es una canción bastante crítica con respecto a la burocracia, con respecto a la falsedad en términos sociales, en términos también políticos, y que es una crítica que no señala claramente a quién se dirige, y que por eso fue de hecho bastante transgresor esta canción, La Primera Mentira, en el contexto cubano de la época. Y bueno, tenemos entonces, como les decía, hoy Mi Deber. Hay que también como contexto señalar que en Cuba el 1 de mayo, la manifestación o la celebración o las marchas del 1 de mayo eran marchas que no se entendían como algo autónomo, digamos, natural del pueblo mismo, sino que estamos hablando de un gobierno que apropió, administró y convirtió en un deber la naturaleza autónoma, natural, digamos incluso instantánea, del pueblo de manifestarse o de marchar o de mostrarse o de exigir o de demandar. O sea, esto que en principio entendemos como una acción autónoma propia de una población se convirtió, tal cual dice la canción, en un deber. El deber era salir a marchar, más que para manifestarse o para protestar, para celebrar todo lo bueno que había traído el Estado para el clima del trabajo, que después pues ha sido bastante precario. Pero aquí lo que tenemos es una administración por parte del poder de las manifestaciones autónomas, naturales, transgresoras de la población. Y finalmente ahí hay una territorialización de algo que debería ser una rebeldía. Y tenemos entonces una forma de convertir en molar, o sea, en algo grande y único, en algo establecido de forma general, homogénea, de lo que eran las acciones, digamos, moleculares.
Y tal, en ese sentido la canción de Silvio es muy clara, y tenemos claro que Silvio, sobre todo en esa época, era amante del proceso revolucionario en Cuba, pero que ese proceso revolucionario también se convirtió en una paradoja o en una contradicción interna, en tanto que en este caso ya, curiosamente, digamos, salir por llamada del gobierno era revolucionario y sin embargo no marchar era antirrevolucionario. Y esta realidad es bien extraña y bien paradójica, como digo, porque finalmente resulta ser que la rebeldía, en el caso de Cuba, en el caso de este tipo de estados, la rebeldía consistía en no unirse, en no salir, en no marchar, en no manifestarse. O sea, digamos que era un acto transgresor, rebelde, refugiarse en la intimidad, en la individualidad, en la emocionalidad, en la fantasía interna propia, que estaba señalada como quizás alienante, burguesa y antisocial. Vamos a leer entonces la canción y vamos a revisar justamente cómo esto se plantea en la letra de la canción. Bien, estamos hablando de la intimidad, de su relación con el arte, de su relación con la vida en general y como digo, creo que Silvio es un buen ejemplo de esa tensión entre lo íntimo y lo social o lo político. Precisamente esta canción es un ejemplo de eso. Esta canción es un punto de tensión entre el deber cívico, social, político al que llama un Estado que se autodefine como la sociedad misma y, por otro lado, las necesidades y los vacíos emocionales internos, individuales de la persona y cómo sopesar, a qué responder a ese deber. Fíjense que aquí habla del deber y es muy importante este término, ya digo, en la estructura en la que vivió Silvio y viví yo también, en relación o en contradicción con las necesidades propias humanas y emocionales. Dice la canción así: hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Ya les digo, esto se da porque en Cuba ya no había contra qué luchar o manifestarse, había que celebrar las conquistas. Pero tú me faltas hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo tenía que cantar a coro, me escondo del día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? ¡Wow! O sea, fíjense que esto es muy importante porque es como prácticamente el deber cívico, en este caso, en una concepción política, social, que se establece como una obligatoriedad o como algo natural, porque prácticamente no se entendía como que era obligatorio, sino como que era natural participar, va a un ideal humano que niega, de hecho, los sentidos, las pulsiones, los dolores, las tristezas. Había que manifestar optimismo y había que estar en ese nivel también de celebración popular porque te debías a quienes habían luchado por ti. Y esta frase es muy importante. Si es una pregunta, yo creo que un poco también hay cierto sarcasmo en la pregunta. ¿Qué hago tan lejos? O sea, ¿tan lejos de qué? Pues del deber y de esta idea de sociedad y de la comunidad en general y de, digamos, también el Estado, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. O sea, finalmente estoy permitiendo que mis sentidos jueguen conmigo y esto es cruel. Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Por supuesto está hablando de la sensualidad, de la sexualidad. Este párrafo es muy importante para hablar de los sentidos, del cuerpo, de lo que el cuerpo pide, más allá de una ideología. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso al fin lo he logrado. O sea, al final, bueno, voy a intentarlo y creo que lo logré. Creo que voy a dejar atrás mi interioridad, mis necesidades emocionales y mi intimidad y voy a salir. Pero, y dice, al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Bien. Entonces estoy ahí, pero no estoy allí. Estoy allí, digamos, de cuerpo, pero estoy soñando tu abrazo, tu presencia y en realidad estoy volando al lado tuyo. Tenemos entonces Silvio Rodríguez, año 1983. Esto es con licencia de Legrand, que es digamos, donde se grababa en Cuba. Y tenemos un disco que, como les digo,
une también, ya habíamos hablado de varios ejemplos, une artes plásticas y visuales, une pintura. La imagen ha sido icónica al tiempo que a veces un poco cuestionada por la estética misma de la imagen, digamos, pero tiene referencias muy interesantes en ese sentido a la historia del arte, al Bosco, al tiempo que es un disco que habla de un contexto, de un momento social, político, y también pone de presente las necesidades emocionales, personales, íntimas y sobre todo, y todo el tiempo, esta tensión entre lo íntimo, lo emocional, lo social y cómo transar entre ambos y cómo también cuando las necesidades sociales se convierten en un deber y en una imposición, empiezan a entrar en contradicción con la primera instancia de existencia, la primera instancia de la experiencia psíquica, que es la emocionalidad, la visceralidad, el cuerpo, los sentidos. Un poco como Lacan decía, primera instancia los sentidos, segundo el espejo y tercera lo simbólico y lo social. En ese sentido es un disco que marcó mucho. Unicornio fue un disco que quedó, no es el típico disco de la trova en términos de guitarra, tiene mucha instrumentación, mucha orquestación, pero fue un álbum que marcó muchísimo y que de hecho tiene éxitos fundamentales para Silvio en esta época y vigentes para la época actual. Entonces, Unicornio, muy en relación al 1 de mayo por la canción Mi Beberera y muy recomendado. Arte, música, social, política, emocionalidad.